A finales del siglo XIX, Londres se volvería totalmente loca porque les apareció un asesino serial brutalmente inteligente, del cual se dice que jamás pudieron atrapar, ni siquiera identificar, aunque más adelante veremos algunas pruebas entre comillas que no se puede saber si son muy creíbles o no, pero como tenían tantas ganas de conocer su nombre, de conocer quién era esa persona en concreto, pues con el tiempo se han ido inventando muchísimas cosas, así que a día de hoy no te puedes creer muy bien lo que te digan sobre la identidad real de esa persona. Y como habréis leído en el título, estoy hablando de Jack el Destripador, que de hecho yo de pequeño en Halloween hubo una vez que me disfracé de Jack el Destripador. Bueno, Jack el Destripador se conoció con ese apodo, según cuenta una de las historias, por una carta de un imitador, ¿vale? Se supone que el verdadero Jack el Destripador estaba asesinando, pero nadie sabía ni su nombre, nadie sabía el porqué, nadie sabía a quién, nadie sabía quién sería la próxima víctima, ni dónde lo haría. Simplemente se sabía que ocurría en Londres, y un loco imitador quiso adjudicarse todos los asesinatos. Incluso me parece que llegó a asesinar no de la misma forma que Jack el Destripador verdadero, pero se asemejaba bastante. Y no sé si dejó una nota o algo así en el asesinato en la que ponía una burla a la policía y ponía firmado Jack el Destripador. Y entonces a partir de ahí, según cuenta esta historia, los medios de comunicación, que eran periódicos en aquel entonces, pues le pusieron el apodo de Jack el Destripador. También se le conoce como el asesino de Whitechapel. No sé qué significa eso de Whitechapel. A lo mejor es alguna calle o algún barrio donde se dedicaba a asesinar a más gente. También en algunas historias se le nombra como genio independiente. Y es que realmente era un genio. Loco asesino serial, pero era un genio total. Por último, también se le nombra en algunos libros y en algunas notas como mandil de cuero. Porque en un asesinato se reconocía que era Jack el Destripador. Y podían incluso reconocer si era un imitador, porque el trazo del corte sabían que era del verdadero Jack el Destripador o que era un imitador novato. El modus operandi que tenía Jack el Destripador, el cual era una especie de firma de decir este asesinato lo he cometido yo, era estrangulamiento, degollamiento y a partir de ahí empezaba la mutilación abdominal. Otra cosa que le distinguía muchísimo de otros asesinatos era que no sé si 100%, pero la grandísima mayoría eran prostitutas de los barrios pobres, ¿vale? Normalmente en esa época, bueno, y en esta también, si te llega una prostituta te escondes en un rincón o en algún sitio donde no te vean. Él utilizaba esa oportunidad de llevarse a la prostituta a un sitio donde no les viesen y allí cometer el asesinato. Después de muchos asesinatos, le atribuyeron una inteligencia muy por encima de toda la población, porque es que no lograban encontrar nada, absolutamente nada de pruebas, simplemente sabían que era Jack el Destripador. Incluso llegaron a pensar que era un médico, porque tenía un tallo, un corte perfecto en el abdomen y conocía perfectamente todos los órganos que tenía el cuerpo humano, los sacaba, los separaba, los ponía de alguna forma, dejaba algún tipo de señas. No voy a colocarlas aquí en el vídeo, pero podéis buscar por Google, podéis buscar fotografías víctimas Jack Destripador, por ejemplo. A partir de varios asesinatos de prostitutas llegaron los de Whitechapel, los asesinatos de Whitechapel, y a partir de ahí se empezó a quedar la huella de Jack el Destripador, porque no sé si él mismo o imitadores empezaban a enviar o le empezaban a llegar a la policía de Londres, a Scotland Yard, le empezaban a llegar cartas burlonas en las que eso mismo se burlaba de ellos porque no podían atrapar al asesino. En otras le enviaba algún escrito y aparte tenía una especie de caja donde dentro venía un corazón, venía un riñón, venía un órgano, pero que estaba perfectamente conservado. Así que las sospechas de que fuese alguien que trabajase en cirugía, que fuese médico, crecían, las sospechas crecían, porque alguien de la calle no podría saber ni siquiera cómo conservar un cuerpo y que no se vaya pudriendo, ¿vale?
Los asesinatos jamás fueron resueltos. Simplemente se encontraba la víctima desmembrada completamente. Y no sé si Jack el Destripador vio que le estaban cerrando el cerco y estaban como a punto de encontrar algún tipo de pista que pudiesen aclarar todo y alcanzarle, y desaparecieron los asesinatos, terminaron, o simplemente murió de algo, pero bueno, terminaron, pero igualmente la huella de Jack el Destripador quedó ahí. Desde entonces se han hecho decenas y decenas de libros, se han hecho películas, incluso me parece que ha salido en series de televisión, pero sobre todo se han construido sobre él muchísimas y muchísimas leyendas, aparte de centenares y centenares de teorías de la identidad del Destripador. Los 5 asesinatos que más representan a Jack el Destripador ocurrieron con el nombre que le apodaban de asesino de Whitechapel, que como os he dicho al principio no sé si es por una calle o por un barrio o podría ser ciudad, pero hay 5 asesinatos de prostitutas que vendría siendo como un canon de Jack el Destripador, como decir es así, así y así, y son las que más le representan. Mary Ann Nichols, que fue la primera víctima que canonizó a Jack el Destripador, de la cual gracias a ella, entre comillas, se supo más o menos el modus operandi de Jack el Destripador y ya se esperaba que los próximos asesinatos que fuesen serían iguales o por lo menos muy parecidos. Annie Chapman es la segunda víctima de Jack el Destripador, víctima canónica, ¿vale? Estamos hablando de que le llevó aún más a la fama, ¿vale? No tuvo otras víctimas que fueron un poco menos conocidas. Tenemos a Elizabeth Stride, me parece. Stride. Ahora no me acuerdo cómo se pronunciaba el nombre. Y fue su tercera víctima. Catherine Edowes y Mary Jane Cale. Puede ser Mary Jane Kane o Mary Jane Cale. Podréis encontrarlo por Google perfectamente. Que de hecho vais a encontrar seguramente estas fotografías de estas 5 mujeres. Porque, como os he dicho ahora, son sus asesinatos canónicos de Jack el Destripador. A lo mejor de otros asesinatos no encontráis, pero de estas 5 seguro que sí. Nuevamente se les llama canónicas porque hay otras víctimas que son más que nada son supuestas, porque es un modus operandi que clava bastante a Jack el Destripador, pero como empezaron a salir tantos imitadores, tantos asesinos que querían imitar a Jack el Destripador, no se llegó con certeza a adjudicar a Jack el Destripador de verdad. Tenía un tanto por ciento bastante alto que fuese de él, pero las 5 que he mencionado antes era un 100% de que fuese él el asesino. Hay un dato que para saber que son las 4 primeras víctimas canónicas, porque a la quinta, que fue la más mutilada de todas, un médico de estos forenses descubrió que eran las 4 anteriores canónicas comparadas con esta y dio una especie de descripción del porqué. Y él decía: no dudo que los 5 asesinatos fueran cometidos por la misma mano. En los primeros 4 asesinatos la garganta parecía haber sido cortada de izquierda a derecha, mientras que en el último caso, debido a tantos cortes, es imposible saber si fue de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Todas las circunstancias respecto a los asesinatos me lleva a deducir que estas mujeres fueron asesinadas cuando estaban recostadas, y en todos los casos la garganta es lo que fue cortado en primer lugar. Él relata también que hace una pequeña descripción de cómo podría ser Jack el Destripador, y lo describe como que podría ser una especie de persona con aspecto un poco inofensivo. Un hombre de mediana edad, un hombre respetable, que parezca respetable, que vaya bien vestido. Seguramente como un psicópata de hoy en día. Y por último dice que puede que tuviese el hábito de llevar sombrero y una capa o gabardina, porque si no fuese gracias a esto, la sangre de las víctimas llamaría la atención a la gente que pudiese pasar por allí, ¿vale? Con esto se refiere a que asesinaba, se manchaba la camisa, se manchaba el pantalón, lo que sea, se colocaba la gabardina, claro, le tapaba todo y podía escaparse tranquilamente. Bueno, principalmente hemos conocido el modus operandi de
Jack el Destripador hemos conocido que tenía muchos imitadores, hemos conocido que su gusto más o menos para asesinar eran a prostitutas de barrios pobres, seguramente gente que no tendría familiares que la echasen de menos. Por lo tanto, podría incluso esconder el cuerpo o lo que sea y no llamar la atención en días. Tenemos más o menos una idea de cómo podría ir vestido, de cómo actuaba, de que era muy inteligente, de que jamás lo llegaron a atrapar, de que incluso para mí jamás llegaron a saber quién era. Aunque ahora hablaremos del tema de que dicen que gracias al ADN de no sé qué y de no sé cuánto han conseguido descifrar quién era. Pero bueno, ya te digo, son cosas que a lo mejor has cogido el ADN de otra persona. Y por último, las teorías del nombre que le dan a Jack el Destripador. Montague John Druitt se le acusó como sospechoso de los asesinatos o más bien de ser el asesino de Whitechapel, ya que era un abogado, de ahí podía tener una vestimenta de la que se sospechaba que llevaba Jack el Destripador. Era hijo de cirujano, así que más o menos sabía el oficio, porque en aquella época el oficio se seguía de padres a hijos y así sucesivamente. Otra persona a la que acusaron también se le llamaba el charcutero loco, de nombre Joseph Ischenspitz, un nombre muy raro, bueno, un apellido más que nada, porque Joseph es un nombre conocido, pero el apellido bastante difícil de pronunciar. Y es que no solo se sospechaba de que pudiese ser Jack el Destripador, sino también como un imitador, porque era muy violento. Este señor siempre portaba encima grandes cuchillos y muy afilados, y se le acabó encerrando por enajenación mental, pero no terminó siendo Jack el Destripador, o por lo menos no se le terminó ejecutando con ese nombre. Terminó en la cárcel porque su esposa declaró en el juicio contra él, ya que en muchas ocasiones él la amenazó con asesinarla, y a partir de ahí cogieron también ese agravante de intento de asesinato a una mujer por el modus operandi de Jack el Destripador. Tenemos también a Michael Ostrog, que era un médico ruso, que además era un estafador. En los periódicos apodaron a este hombre el Mandil de Cuero, que es uno de los apodos que os he dicho al principio con los que se conocía al supuesto Jack el Destripador. Y así podríamos encontrar una larga lista de nombres que se supone que creían que era Jack el Destripador, y si no era Jack el Destripador los metieron en prisión porque eran asesinos o estaban zumbadísimos, estaban muy locos. Incluso investigadores dicen que no era Jack el nombre, que era Ghoul el Destripador. No sé de dónde se han sacado esa teoría, pero ahí la han afirmado, simplemente. Y una de las últimas teorías es que dicen que el mayor o el más conocido asesino serial, Jack el Destripador, fue una mentira. Fue una invención o un invento de la prensa en aquel momento, y que con el primer asesinato de Whitechapel utilizaron a varios asesinos que habían por la zona, o cogieron la oportunidad de que empezaban a salir imitadores, y la propia prensa montó este circo de Jack el Destripador, que en realidad, pensándolo bien, es una buena teoría, porque se sabe perfectamente que existieron imitadores, pero jamás se ha sabido encontrar ni pudieron encontrar a Jack el Destripador. Puede que algún policía investigador trabajase un poco con ayuda de la prensa y acabasen inventando esta leyenda de Jack el Destripador. Y la teoría que os he hablado antes del ADN es que el investigador, al estar muertos los supuestos sospechosos de Jack el Destripador, ha contactado con sus descendientes y no sé qué y no sé cuánto, ha conseguido comparar ADNs y dice que le ha salido un 99% de comparación de ADN de esos descendientes en las víctimas del supuesto Jack el Destripador. Y según él se llamaba Kosminski, era un peluquero polaco de 23 años y que cometió los 5 crímenes de Whitechapel, los crímenes canónicos de Jack el Destripador. No sabría qué decir, parece un poco muy rebuscado, ¿no? Vete a saber si te has topado con el ADN de un imitador en esa víctima y a lo mejor el asesino ese, y a lo mejor sí es el peluquero este que dicen Kosminski, pero
ya os digo, están las teorías, hay muchísimas teorías y se pueden entrelazar en ellas mismas, una contradecir a la otra. Y bueno, simplemente os quería explicar la leyenda, bueno, realidad de Jack el Destripador, porque los asesinatos estuvieron allí. Cierto que la prensa hizo mucho más eco de su nombre, pero ahí está, Jack el Destripador. Y hasta aquí el segundo vlog de este canal y el segundo del mes de Halloween. Espero que lo estéis pasando pero que muy bien. Yo estoy sufriendo bastante por conseguir tener los 3 vídeos diarios. Ahora me está fastidiando el Magix Video Deluxe con la renderización de los juegos del gameplay. Por eso ayer saqué un vídeo diferente, saqué lo de los exorcismos en vez del gameplay, pero bueno, como es de terror va perfecto. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y sobre todo por los comentarios que me dejáis y las ideas que de hecho, Jack el Destripador es un personaje que a mí me encantaba pero que no se me había ocurrido. Llevo planeando todo esto muchísimos meses y no se me había ocurrido hablar de Jack el Destripador y me lo habéis dejado en comentarios. Muchísimas gracias, de verdad, me habéis dejado un montón de temas y de nombres más por los que hablar. Y vamos a tener muchísimos vlogs, de verdad, muchísimos, incluso más de 31 de acabar este mes, vamos a tener más. Y por último, nos vemos dentro de 3 horas, no sé si en un gameplay, no sé si en un creepypasta, no sé si en una historia de terror o lo que sea, pero espero que hayáis disfrutado de este vlog y nos vemos dentro de 3 horas. Hasta la próxima. Que tengas un feliz mes de Halloween. Pero antes de que te vayas, recuerda que a partir de ahora, YouTube solo te avisará de que he subido vídeo si tienes marcada la campana, así que clica en la campana que verás al lado de mi nombre, marca con la V el recuadro de notificación y dale a guardar. Saludos a Blackman Loquendo, a Elizabeth Treviño, a Liar Juárez, a Daniela Mora, a Gerardo Ignacio Muñoz y a Marley Chable. Gracias por visitar mi canal. Si te ha gustado el vídeo, dale pulgar arriba, comparte el vídeo con tus amigos y déjame en la caja de comentarios temas extraños y escalofriantes de los que te gustaría que narrase. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo.